Bueno, qué deciros, es para mí un placer poder estar con vosotros y anhelo en el corazón el poder tener un retiro como el vuestro, con mi iglesia y a lo mejor en este lugar, ¿no? Ya hablaré con vuestro pastor, ¿verdad? Y es un gozo poder ver la ilusión, el gozo, la alegría de poder alabar a Dios, como habéis hecho, tantos brincos y saltos alabando a nuestro Dios, cosa que los bautistas somos un poco más recatados, ¿verdad? Pero no pasa nada, ¿verdad? Estamos alabando a Dios. Bueno, hay bautistas y bautistas, ¿verdad? Pero es un gozo poder compartir con vosotros tantas cosas que el Señor hace en nuestras vidas. Y no sé si os pregunto a lo mejor que me dijeseis características del camino de los hijos de Dios. ¿Cuáles son esas características que vosotros podríais definir? A lo mejor coincidís con las mías. Yo he traído 4. Pero a lo mejor vosotros tenéis más. No sé, alguna característica del camino que los hijos de Dios tienen que caminar, transitar, andar. Características que os vienen al corazón. Obediencia, santidad, misericordia, fe, gozo. ¿Qué más? Temor, confianza. Muy bien. Bueno, pues algunas sí coincidimos, otras no, pero bueno, está bien, está bien. Y hay algo que comienza, y hay algo por lo que comienza el camino de la vida de ese hijo e hija de Dios, y es por una nueva vida en Cristo. Vida nueva. Y es posible que no te vaya a decir nada nuevo, o a lo mejor sí, depende de cómo estés, en qué momento estés con el Señor, ¿verdad? Pero una nueva vida en Cristo, una vida nueva, es la primera característica por la cual comenzamos a caminar, a transitar por esos senderos que Dios demanda. Y obviamente como nuevas criaturas en Cristo, nos encontramos como Pablo a los Corintios dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Os voy a ir narrando un montón de textos bíblicos, y algunos posiblemente a lo mejor los podréis buscar, otros no, porque voy a ir más rápido, pero vemos que a la luz de la palabra, se nos muestra como que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, se nos presenta el primer conflicto. Y el primer conflicto es decir, no, es que claro, es que es difícil, porque claro, yo te sigo vinculado con mi vieja naturaleza. No sé, una excusa más delante de Dios para no caminar en santidad, que por ahí lo habéis dicho, ¿verdad? Dice el texto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahí es donde empieza la cosa. Quiere decir que os reto y os animo a recordar el día de vuestra conversión. El día de vuestro encuentro con Jesús. Día que no se puede olvidar. Un día que es más importante que cualquier otra cosa que os pase en el mundo. Por encima de un matrimonio, por encima del nacimiento de un hijo, por encima de cualquier otra cosa, se encuentra ese momento de encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque ahí empezó una nueva vida. Una nueva vida que nos proyecta hasta la eternidad. Una nueva vida en la cual, obviamente, quien va a dirigir nuestros pasos es nuestro Dios Todopoderoso. Por lo tanto, nacidos de nuevo, y fijaos, nacidos de simiente incorruptible, no corruptible, que es de la cual formábamos parte antes, sino simiente incorruptible. Dice el texto en 1 de Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Formamos parte de una familia donde Dios es el Padre, nuestro hermano es Jesucristo, y donde el Espíritu de Dios mora en cada uno de esos redimidos en Cristo. Por lo tanto, nos encontramos formando parte de una familia por gracia, por un amor que ha sido derramado sobre nuestras vidas, por una misericordia que ha sido entregada en esa cruz del Calvario, para que tú y yo podamos tener esa nueva vida, nueva criatura, nacido de simiente incorruptible y obtenida por medio de la fe. Primera de Juan nos dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios,
Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Obtenida por medio de la fe. Somos salvos por fe, no por obras. Somos justificados por fe, no por obras. Eso nos separa de otros grupos, en concreto el católico romano, ¿verdad? La fe. ¿Pero qué es la fe? Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Certeza y convicción. ¿Certeza y convicción de qué? De la obra poderosa de Dios. Bien, por lo tanto, esa es la fe. Dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, ¿verdad? La fe. Pero hay veces que tenemos muy poca fe. Hay veces que esa fe se queda pequeñita. Y así de pequeñito hacemos a Dios. En los discipulados personales que estoy teniendo últimamente con los jóvenes, adolescentes y más mayores, les estoy retando algo. Y les estoy retando a pensar en qué tipo de Dios creemos. ¿En un Dios chiquitín o en un Dios creador del universo? ¿Cuál es el tipo de Dios que mora en ti y en mí? ¿Un Dios así de chiquitín? ¿O el Dios de la creación? Un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo conoce, un Dios que está en todos los lugares. Está aquí, está en Australia, está en Japón, está en Canadá, está en aquel lugar, en aquel sitio donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él. Eso se nos escapa. Y eso que vivimos en un mundo globalizado, ¿verdad? Que posiblemente si tuviésemos un amigo en el otro punto de España, del mundo, si tuviésemos conexión vía internet, lo podríamos ver realizando su culto. Eso nos habilita el poder estar en contacto a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, en nuestro día a día, vivimos a veces con un Dios así, de chiquitín. Hablando con vuestro pastor de este lugar, ¿verdad? Que me decía que antes era, pues nada, y ahora es lo que es. Y podría haberse quedado en nada si no hubiera habido alguien que hubiera dicho, no, esto puede llegar a ser algo. Vamos a ponerlo delante de Dios, vamos a orar, vamos a creer firmemente, vamos a confiar en que Dios va a hacer de esto algo para que pueda ser algo más. Hay ministerios que conozco que empezaron con nada, con un sueño. El otro día lo hablaba con unos jóvenes. En un campamento hace 20 años atrás coincidí con un chico que me dijo, tengo un sueño. Y un sueño es utilizar el fútbol para que un grupo, una barriada pobre, muy pobre, donde los niños están en la calle, puedan conocer a Jesús. Eso fue un sueño en un campamento de jóvenes. A día de hoy, la Iglesia en Valencia tiene un club de fútbol trabajando hacia esa zona más pobre de ese lugar, reconocida por los ayuntamientos, reconocida por todos los estratos sociales, pero sobre todo lo más importante es que hay un montón de familias que han cambiado su rumbo y hay un montón de niños que ya no están en la calle haciendo barbaridades, se encuentran formando parte de algo. Y en su camiseta pone Cristo vive. Y cuando juegan al fútbol la defienden, con unos valores muy diferentes a los de los valores del fútbol. Una de las palabras que Cristiano Ronaldo usa, que es la que más le gusta, es ganar. Yo espero que algún día, si Cristo lo pone en su corazón, en vez de ganar ponga participar. ¿Verdad? Pero esa es la palabra que más se vende, ganar. Hay que ganar. Bueno, pues yo lo cambiaría, vamos a ganar. ¿Qué? Almas para Cristo. Almas para Dios. Si queréis cambiarlo, yo creo que esa sería la mejor forma. La fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En Cristo asegura esa fe nuestra salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Ahora, no solamente lo confieses con tu boca y lo creas en tu corazón, sino arrepiéntete. Porque si no metemos el arrepentimiento ahí, parece como que, no, yo creo, ya estoy. No. Hay que pasar por quebrantamiento,
hay que pasar por confesión de pecado, hay que pasar por arrepentimiento. Si no nos prostramos delante de Dios y arrepentimos delante de Él, lo demás no vale para nada. Porque tiene que haber ese arrepentimiento y obviamente esa fe es nuestra arma defensiva. Sobre todo tomar el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Escudo de la fe, cuando estamos hablando de la armadura, nos ubicamos armadura romana, más o menos. ¿El escudo para qué servía? No era de decoración. No era de decoración. Era para detener lo que tenía que golpear. ¿Y el escudo cómo se ponía? ¿Aquí, al lado? ¿O se ponía aquí enfrente? Pero enfrente, ¿cómo? Porque tampoco se puede poner el escudo de cualquier manera. El escudo tenía que tener su posición. Y esa posición era la que cubría la mayor parte de las zonas más frágiles y débiles del soldado, para que ningún dardo impactara en esas zonas donde obviamente la armadura no era tan fuerte como el escudo. Por lo tanto, ¿qué ocurre si nuestro escudo de la fe no está en la posición en la cual tiene que detener esos dardos del fuego del maligno? Nos van a impactar en la coraza, nos van a impactar en la cabeza y va a empezar a sembrar dudas en nuestros corazones, va a generarnos raíces de amargura, va a hacernos cuestionar incluso la salvación e incluso, ¿por qué no?, nos va a poder cuestionar ¿qué hago yo aquí formando parte de esta congregación? Lo peor es que esos dardos de fuego del maligno atentan directamente contra nuestras propias debilidades. Debilidades que os recomiendo que pongáis a los pies de Cristo cada mañana al despertar. Porque es ahí donde Satanás va a meter el dedo en la llaga. Y si tu debilidad es tu carácter agresivo, va a hacer todo lo posible para que ese carácter salga y tu testimonio obviamente queda en descrédito. Por lo tanto, la fe vemos que es nuestra arma defensiva, nos asegura la salvación y además, obviamente, la fe tiene que estar vinculada, unida al amor. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, 1 Juan 3:23. La fe y el amor, otra característica del camino del Hijo y de la hija de Dios. Amor. Y tanto se ha hablado del amor, ese amor ágape, un amor incondicional. Dios es amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo lo que eres, con todo lo que tienes, con todo lo que Dios te ha dado. Y ahí vemos nuestra mayor limitación. Ahí vemos nuestra mayor limitación. Porque no nos damos cuenta de algo, hermanos. No solamente dejamos de amar a Dios cuando hacemos las cosas mal, sino dejamos de demostrar el amor a Dios cuando no hacemos las cosas bien. Pecado por omisión, pecado por acción, es decir, en el momento que yo desobedezco a Dios y no hago lo que Dios quiere que yo haga, ya estoy dejando de amar a Dios. Igual que si yo cojo y hago algo que a Dios no le agrada, como la murmuración, que seguro que en esta iglesia no hay, ¿verdad? La murmuración tan dañina y tan negativa para el crecimiento de una iglesia. Yo la erradicaría de la faz de la tierra, la murmuración. Por eso la lengua tiene un capítulo para ella, ¿verdad? Y le dedica un buen capítulo ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que esa lengua destruye cuando no es usada correctamente. Porque qué curioso es que podamos alabar a Dios como hemos hecho, pero a la vez podamos maldecir al hermano. Eso solo lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Es terrorífico si lo pensáis así. Y lo peor, que yo lo he visto y lo he presenciado, es que después de una predicación sobre el amor,
puede llegar un momento en el que salgas del templo y no veas amor en nadie, que es aún más complicado, ¿verdad? Es decir, yo predico del amor y luego sales y te encuentras que, bueno, ¿y dónde está el amor? ¿Se fue? Se fue, pero páralo. Hermanos, el amor tiene que estar en nuestras vidas, pero no para que se vaya cuando no nos viene bien, sino para que se quede para siempre. Y la única forma de que se quede para siempre es que lo interioricemos de tal manera que forme parte de nuestras células, de nuestro organismo. Esto es como cuando Dios le demandaba al profeta, cómete el rollo, cómete el rollo, o sea, cómetelo, cógelo, rómpelo y cómetelo, como de forma literal, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo voy a comer el rollo? El rollo, sí, eso, ahí donde está escrito mi palabra, cómetelo. Y es que la cuestión es que cuando tú te comes el rollo, de forma literal, eso forma parte de ti. Bueno, las enseñanzas bíblicas, las virtudes de Cristo, tienen que formar parte de mi vida. De forma natural, que es lo más bonito del mundo, de forma natural, tiene que salir el amor de Cristo en mí, hacia los demás. No pensando que tengo que amar, sino de forma natural. Porque cuando sale de forma natural quiere decir que ya está en mí, que no lo estoy forzando, que no me estoy obligando. Y digo el amor, como digo otras muchas cosas, ¿verdad? Un amor que es invariable. En Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús los amó hasta el fin. Estaba llegando el momento. Ya estaba llegando el momento. Ese momento ya iba a ser. Ya iba a tener que sufrir la pasión. Esa pasión tan compleja, tan dolorosa, por la que nadie querría pasar. Pasó por todo ese calvario, por todo ese dolor, y los amó hasta el fin. Quiere decir que aun a pesar de saber el dolor que eso conllevaba, no cesó de seguir amando. Y lo vemos incluso ese amor, ¿dónde? Una vez crucificado, curioso, ¿verdad? Una vez clavado en el madero, aún todavía en esa posición, después de todo el sufrimiento pasado, tiene todavía fuerzas para poder hablar con el ladrón que tenía a su lado y darle la oportunidad a ese ladrón de arrepentirse, de confesarle como su Señor. Impresionante. Me quedo atónito, porque hay veces que me veo tan lejos de esa realidad. Tan lejos de esa realidad. Cuando estamos llamados a vivir esa realidad diariamente. Estamos llamados a vivir esa realidad diariamente. ¿Y sabéis por qué? Porque ese amor que Cristo tenía es el mismo amor que tenemos nosotros. O supuestamente es el mismo amor que tiene que generar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque es el mismo que trabajó en la vida de Cristo. Un amor invariable, un amor sacrificado. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice Efesios 5:2. Y con Cristo, en Gálatas 2:20, y con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y pensáis que esto a Pablo le fue sencillo? Pablo tuvo que sufrir mucho para llegar a esta conclusión. Pablo tuvo que padecer cosas que ni tú y yo vamos a padecer jamás. Jamás vamos a padecer lo que él padeció, igual que tampoco vamos a padecer, espero yo, lo que Cristo padeció. Pero sin embargo en otras partes del mundo sí pasa. Y nosotros estamos aquí sentaditos también, ¿verdad? Tan cómodos, tan tranquilos. Y en otros lugares del mundo, en vez de estar así, están a lo mejor bajo tierra, escondidos, en un garaje, en un desván, atemorizados por la presión, atemorizados por la persecución,
pero sin cesar de orar, sin cesar de reunirse. Y nosotros estamos aquí disfrutando juntos. Sacrificado, un amor sacrificado que demanda sacrificio de mí y de ti. Porque cuando yo tengo que amar al hermano y el hermano no me acaba de caer demasiado bien, la cosa se me complica, ¿no? Porque si me cae bien, gloria a Dios, vamos a jugar al fútbol, vamos a ver la tele, vamos a pasear por el campo, vamos a hacer muchas cosas juntos. Pero cuando no me acaba de congeniar el hermano, tengo un serio problema. Tengo un serio problema. Amor sacrificado que demanda de mí tener esa realidad en la que Cristo está conmigo, viviendo en mí, y eso tiene que ser real. Y si la Iglesia no vive esa realidad, hermanos, el mensaje no va a tener tanto impacto como debería. Porque estamos llamados a reflejar el amor de Jesús. Pero para ello hay que vivirlo. Si no se vive, yo sigo tratando, en lo que me toca de la enseñanza de mi Iglesia, demostrar a los hermanos de que el conocimiento es bueno, pero también embrutece. Es decir, yo puedo conocer mucho y no hacer nada. Por lo tanto, termino siendo un obeso teológico, espiritual, o un obeso de conocimiento. Tengo, pero no comparto con nadie. Y sigo llenando, y si nos viéramos a lo mejor con una radiografía espiritual, decir, ¡wow! Estoy inmenso, tengo que hacer ejercicio. Y el ejercicio mejor para quitar todos esos pesos de conocimiento bíblico, ¿cuál es? Dar testimonio, predicar el Evangelio, hablar a la gente, transmitir el conocimiento. Una de las cosas más maravillosas que yo veo y que nos ayuda mucho a los pastores es que cada uno de los que estéis aquí lleguéis a asimilar algún día de verdad y de corazón, porque habéis entendido el mensaje del Evangelio de que sois discípulos de Cristo y que sois misioneros. Porque muchas veces se le delega al pastor y dice, no, el pastor que discipule, el pastor hasta que el pastor evangelice. Hermanos, todos los que estéis aquí, si ya habéis dado el paso de fe, si habéis aceptado a Jesucristo como vuestro Señor y Salvador personal, si habéis reconocido que queréis y anheláis vivir conforme a la palabra, sois discípulos, o tenéis que anhelar ser discípulos de Cristo y seguir los pasos de Jesús para hacer lo que Él hacía. ¿Y qué es lo que hacían los discípulos? ¿O qué es lo que Jesús encomendó a los apóstoles? No, quedaos en Jerusalén, tranquilos ahí. Esa iglesia está muy bien. No mováis de ahí. A Pablo no le hagáis ni caso, porque a Pablo ya le da otra cosa y ya veremos lo que hago con él. No. A Pablo sí es cierto que se le encomendó una labor compleja. Pero cuando leemos en el texto vemos que no solo estaba Pablo, había más gente haciendo misión. Había más gente, gloria a Dios por ellos, llevando el mensaje del Evangelio. Menos mal, porque si hubiera sido solo en Pablo, pues, no sé yo si la cosa hubiera marchado. Pero hay un término que me gusta mucho, que es el discípulo multiplicador. Ese discípulo que no solo lleva el mensaje del Evangelio a la persona y lo trae a los pies de Cristo y lo sienta en la iglesia y dice, ya está, salvo, venga, perfecto, uno más. Y lo suma. No. El discípulo multiplicador lo que hace es, ya estás aquí, pero yo voy a seguir trabajando para que tú tengas los conocimientos que yo he tenido, para que tú vayas a otros y los discipules. Y para que esos otros también discipulen. Y para que esos otros sigan discipulando. Obviamente, no inventándose las cosas. Con una doctrina bíblica correcta y adecuada. No, ahora voy a inventarme. No. Centrándonos en la palabra de Dios, no inventando las cosas, ¿verdad? Pero el tema es que si sumamos solamente y no multiplicamos, hermanos, la obra va a tardar muchísimo en salir adelante. Porque no es lo mismo multiplicar que sumar. Hasta ahí hemos llegado. No es lo mismo multiplicar que sumar. Tú puedes sumar de uno en uno o puedes ir multiplicando y la cosa se... Yo pongo un ejemplo, que se lo he puesto a los jóvenes y lo voy a seguir poniéndoselo para ver si cogen la idea. ¿Cuántos sois ahora aquí? Más o menos, ¿50, 60? 60. Imaginaos que 60 tomáis el testigo en este retiro delante de Dios y os proponéis que para el año que viene
en esos 365 días que tiene el año voy a traer a una persona a los pies de Cristo. Una. 365 días para una persona, que os animo a que sea alguien que conozcáis, para que sea más sencillo. No a un desconocido que te encuentres en la calle, que también, pero bueno, es más fácil a una persona cercana. Una. 61. Si lográis el reto cada uno, al final del año, habrían 120 personas que formarían parte de este retiro. Pero si esas 120 personas vuelven a coger el reto en el segundo año, ¿qué pasaría a finales del segundo año? 240 personas estarían formando parte de este retiro. ¿Queremos seguir multiplicando? Y estamos hablando de uno. Uno. Lo triste es que no lleguemos ni a uno. Ahí es donde está lo triste. Porque si te dijese, no 5, pero solo llego a 1, bueno, pues, hombre, es que 5 son muchos. Pero es que de 1 a 0, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Yo se lo estoy diciendo cada vez con más vehemencia a mi iglesia. 52, bueno, ¿tenéis culto por la tarde? ¿Vosotros? Te quiero decir, mañana y tarde tenéis los domingos. Bien, pues más me ayuda. 52 domingos del año, multiplicado por 2, 100 y pico. ¿Vale? 100 y pico mensajes anuales, más las reuniones de discipulado, más las reuniones de los cultos de oración, más... Suponte que al final recibes en un año 300 mensajes y no eres capaz de traer una persona a los pies de Cristo. La pregunta es, ¿para qué yo estoy predicando? ¿Para qué me pongo aquí delante para decirte lo que viene en la Biblia? Si el año que viene, si me invitas, van a haber los mismos 60. ¿Qué razón tiene? A mí se me quitan las ganas, de verdad, lo digo de corazón sincero. Se me quitan las ganas de enseñar. Porque yo lo llevo al ámbito laboral o al ámbito de una academia de música. Un chico que llega a aprender la guitarra y está con el maestro, las clases que sean. ¿Cuál? 100 clases en un año. Y después de las 100 clases de tal, llega el año siguiente y no sabe ni coger la guitarra. Pues el maestro se puede cortar las venas. Porque o es que el maestro es muy malo, o es que el alumno pues no puede tocar la guitarra, que se dedica a la batería. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Estamos hablando de una sola persona al año. No estamos hablando de que os pongáis delante de un estadio, como hace Billy Graham, y que haya 50.000 personas allí y tengáis que predicar el Evangelio, que no va a pasar nunca aquí, pero no os estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú cojas a esa persona, ese vecino, ese familiar, esa amistad de mucho recorrido, esa persona que ya ha visto tu testimonio, que ya ha podido experimentar que tú eres alguien distinto, y te pongas a orar por él. Y le invites de vez en cuando a algo puntual, algún tipo de reunión diferente, ya sea en el hogar, ya sea en la iglesia, ya sea lo que sea. Y que poquito a poco tú vayas trabajando en ese acercamiento, pero ya no solamente como, hola, adiós, venga, adiós, Dios te bendiga. Mentira. ¿Cómo que Dios te bendiga? Si tú quieres realmente bendecirle, tráele para acá y tráetelo al retiro. Hermanos, el amor que tú y yo tenemos viene de Dios. Pero si no lo compartimos no sirve de nada. No sirve de nada. Dice que como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. ¿En cuál? ¿En cuál? Y yo luego, ¿cómo amo al prójimo? ¿En silencio? ¿Callándome? ¿No diciéndole nada? Es triste saber
que hay personas que comparten trabajo y no saben que son cristianos. Es triste saber que yo estoy con un estudiante igual que yo en una universidad, en la misma clase, y no sabemos que somos cristianos. Es triste a veces tener un recorrido enorme, incluso en mi propio vecindario, en la misma edificio, y no saber que hay otro cristiano. ¿Eso qué significa? Que no me relaciono con nadie, que no le pregunto a nadie nada, que no hablo con la gente. Yo todavía me pregunto cómo Dios en su soberanía depositó su confianza en una iglesia tan imperfecta para llevar el mensaje del Evangelio. Es que no lo entiendo, pero Dios lo quiso hacer así. Y yo no voy a cuestionar la soberanía de Dios, pero Dios ha decidido que en la iglesia se deposite el mensaje de las buenas nuevas, para que esa iglesia imperfecta, que camina en santidad, que intenta hacer las cosas lo mejor posible, transmita el Evangelio al mundo que le rodea, que sea luz, que sea sal. Y la pregunta es, ¿vamos a asumir el testigo que se nos ha dado o no? Yo reto a la gente a que se haga un análisis personal, pero antes lo decía que se analizase en un año, pero yo creo que eso no funciona. Yo lo he bajado a trimestres. O sea, trimestralmente, por no bajarlo más, trimestralmente, analiza qué es lo que has aprendido de Dios. Que no sea algo solamente que te han predicado, que también, pero si te lo han predicado y lo has puesto en práctica, gloria a Dios por ello. Pero digo también en tus tiempos personales con Dios, ¿en qué has crecido? ¿Qué es lo que has sumado a tu vida? ¿O qué has vencido en el nombre de Cristo durante 3 meses? Y te vas a sorprender, porque hay veces que no ha pasado nada. Hay veces que pasan 3 meses y yo miro desde el mes del 1 de enero y me voy a... ¿Y qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. ¿Y qué has intentado? No he intentado hacer nada. ¿Pero les ha hablado a alguien? No. Entonces, ¿qué es lo que has estado haciendo? Venir a los cultos los domingos, participar en la oración y acallar mi conciencia. ¿Por qué otra cosa? Hermanos, la cuarta característica nos proyecta a una realidad diametralmente opuesta a lo que este mundo nos va a querer meter aquí y aquí. Y es que la cuarta característica del camino del cristiano, de los hijos de Dios, es anhelar llegar a ser semejantes a Cristo. Semejanza a Cristo. Y ahí sí que entonces, aún ya la cosa se complica más. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que recordar de Cristo es que fue manso y humilde. La primera en la frente. Cualquier tipo de prepotencia, de soberbia, de ganería, de engreimiento, autosuficiencia, y puedo seguir, orgullo, quedan totalmente sometidos, anulados, erradicados de nuestras vidas como cristianos. No se puede dar en una vida cristiana la soberbia, eso es pecado, porque va en contra de la humildad. Y se da, por desgracia se da. Dice el texto en Mateo de 11 y 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y no solamente en este texto, sino en otros muchos nos damos cuenta que Jesús le demanda a sus discípulos, como en ese momento del lavamiento de los pies, ¿verdad? Pues al igual que yo he hecho, hacer esto los unos con los otros. Ese momento de arrodillarse delante del hermano, postrarse en una sensación de tú estás ahí, yo estoy aquí, me arrodillo y te lavo los pies. Reconozco tus necesidades antes que las mías. Miro primero el que tú estés bien antes que yo esté bien.
Eso puede ser que nos suene a cuentos chinos, pero realmente es lo que Jesús nos demanda hacer. Y a medida, queridos y queridas, a medida que eso vaya creciendo en nuestras vidas, nosotros iremos apuntando cada vez más al corazón de Dios. A medida que eso vaya creciendo en mí y en mi iglesia, más cercano estoy de ser consciente de que voy por el camino correcto. Y es la única forma, hermanos, de que nosotros podamos convivir. Si no, esto sería una guerra campal. Si no hay humildad y mansedumbre en la iglesia de Jesucristo, esto sería una guerra campal. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estáis aquí sois de vuestro padre y de vuestra madre, de culturas diferentes, de lugares distintos, de vivencias distintas. Algunos a lo mejor venís de otras iglesias, venís del otro lado del charco, como yo os digo, con otro tipo de mentalidad, con otra forma de vivir. ¿Y qué es lo que nos une? Cristo. Pero si no vivo en Cristo, ya ni me une eso tampoco. Entonces, ¿cómo voy a pretender que yo en la iglesia esté unido con, si realmente Cristo no es lo principal? Si Cristo es la cabeza, y no soy yo la cabeza, entonces las cosas van a marchar. Yo siempre digo que la iglesia funciona si sus miembros funcionan. Esto no es cuestión de predicación. Es decir, vuestro pastor puede daros la mejor predicación que hayáis escuchado en toda vuestra vida, pero si vuestra vida hace aguas con Dios, no vale para nada. Porque si vuestro pastor predica guiado por el Espíritu y tú vives en la carne, te va a pasar por al lado. Pero reconocer lo que Dios quiere decirte a ti, creo que no. Porque estamos llamados a vivir en el Espíritu, ¿no? Y a andar en el Espíritu. Y a anhelar tener la mente de Cristo. Y a muchas cosas de este tipo que hay veces que suenan como, sí, no, oye, qué bonito. Tener la mente de Cristo, oye, qué fantástico. Vale, ¿y eso cómo se hace? Por vivir en el Espíritu, guiado por el Espíritu de Dios. Pero ¿y qué es ser guiado por el Espíritu de Dios? Os dejo que vuestro pastor os lo explique. ¿Vale? Seguimos avanzando en la semejanza a Cristo, y otra de las cosas es negándonos a nosotros mismos. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra más, que se suma a mi recorrido. ¿Decíamos que ser cristiano era fácil? No, no lo es. Es bastante difícil, pero como no soy yo el que lo hace, sino la obra de Dios en mí, pues entonces se me hace más fácil. Siempre y cuando dependo de Dios, siempre y cuando dejo que Dios sea el que me dirija. Negándonos a nosotros mismos, siguiendo su ejemplo, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo no es el de vuestro pastor, aunque sea un buen pastor, ni yo, tampoco para mi iglesia, espero que tampoco, porque soy imperfecto. Espero que el ejemplo sea Cristo. Espero que el ejemplo sea Cristo. Pero tenéis que anhelarlo de corazón y de forma apasionada. Así como habéis estado saltando y alabando a Dios, que me encanta ver cómo experimentáis ese momento de alabanza, de esa misma manera hay que estar apasionado por Cristo. Pero hay que vivir esa realidad. Si no, pues volveremos otra vez para atrás. Reconociendo su autoridad en nuestras vidas, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es Él el que manda. Y yo obedezco. Él manda, yo obedezco. Él manda, yo obedezco. Yo no mando. Bueno, mi mujer es la que manda. Yo no mando. Ni en mi casa tampoco. A lo mejor mi hijo pequeño sí asume que yo mande, porque todavía no habla, pero la cuestión es Él el que manda. Es Él. Y si Él manda y yo obedezco, vamos a ir bien. Pero si yo ocupo su lugar, no. Es decir, nosotros no creemos en la infalibilidad papal, ¿verdad? Ese momento que se ha levantado ese dogma del que el Papa es infalible. Error.
es totalmente falible, porque es un ser humano, no es Dios. Entonces, ese invento nosotros lo rechazamos en el nombre de Jesús, porque es una aberración. No somos infalibles, el único infalible es Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar esa realidad. Mansos y humildes, negarse a nosotros mismos, siguiendo su ejemplo, reconociendo su autoridad, no olvidando su sacrificio, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Reconociendo su sacrificio. Hermanos, recojo el sentir de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, que escribió un libro precioso, si podéis adquirirlo, El precio de la gracia. El precio de la gracia. Y él en ese libro, de forma magistral, habla de una gracia cara. Es la que hemos recibido, una gracia cara. ¿Por qué es cara la gracia? Porque se ha conseguido a través del Hijo unigénito. Dios ha entregado a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. Dios ha hecho carne en su Hijo y ha muerto por ti y por mí. La gracia es cara, no es una gracia barata. Porque si yo vivo una gracia barata, asumo que el sacrificio no ha sido tanto. Hombre, que tampoco es para tanto. Y esa realidad, hay veces que la vivimos, hermanos. Pensamos que la gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas es una gracia de andar por casa. No. La gracia lleva la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por lo tanto, es una gracia cara que hay que considerar como tal. Y hay que vivir consecuentemente en esa realidad. Y por último, aceptando nuestro llamado. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2:21. Sigáis sus pisadas. Andar como Él anduvo. Sigar sus pisadas. Me contaron una anécdota hace mucho tiempo, de un sitio en el norte de España, donde cuando nieva, una aldea perdida de estas que hay por ahí, no sé dónde, a lo mejor en Galicia, no lo sé. Cuando nieva, todo se tapa. Los caminos, los puentes, todo queda totalmente tapado por nieve, no se ve. O sea, tú sales de tu casa y dices, ¿y ahora cómo voy a llegar allí al centro comercial? O a la iglesia, o a donde sea. La única manera que ellos consiguen llegar allí es si alguien valiente, obviamente, ya ha pasado primero y ha dejado sus huellas en la nieve. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas personas? O esto es la anécdota. Pues pisar donde otros pisaron, porque si alguien pisó y no se ha metido en un hoyo y ha llegado para el otro lado, pues yo si piso donde esa persona pisó, pero en el mismo lugar, no ni a una izquierda ni a derecha, no, en la misma huella yo voy a llegar. Pues esa imagen de esas pisadas en el mismo es lo que nosotros tenemos que hacer con Cristo. Nosotros tenemos que pisar donde ya Cristo ha ido dejando su camino, su huella, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus pisadas, para estar conscientes de que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. En el momento que yo pise en un lado o en otro, o diga, no, porque yo prefiero, ¿por qué voy a salir por aquí? Voy a seguir por allí. A lo mejor hay un acantilado y sea lo último que veas. O a lo mejor no. A lo mejor te enredas solamente en las zarzas y tal, y entonces llega el buen pastor y dice, anda, tira para allá. Y te saca de allí. Que también está ahí, ¿verdad? Esa imagen. Por eso digo, ponlo aquí, si quieres, lo ponemos y lo evangelizamos también. Por eso digo, hermanos, tenemos que ser conscientes de por qué estamos aquí, de por qué nuestro querido pastor, o el que sea que esté predicando en nuestras iglesias, o los que estén llevando los discipulados, o todas las personas que quieran enseñarme, ¿por qué me enseñan? Yo os digo, últimamente los discipulados he llegado a esa conclusión, y sobre todo con adolescentes, que espero que algún día me entiendan. Yo tengo yo oro para que algún día me entiendan lo que yo les estoy diciendo. Entienden la mitad, es decir, los 10 primeros minutos. Los demás ya no. Pero yo les hago reflexionar y les digo, pero ¿tú para qué estás aquí?
Porque son ellos los que me llaman. Oye, pastor, a las 8 de la noche venga el discipulado, vale, nos sentamos a las 8 de la noche allí. Y yo digo, venga, vamos a tener 3 adolescentes, venga, vamos a ver, el Señor es grande y poderoso. Y a los 10 minutos se están tirando pelotas de papel. Y yo le digo, pero ¿qué estamos? Si es que son 3, si fuesen más. ¿Pero qué estamos haciendo aquí? La última vez que yo les confronté a esa realidad, se me quedaron mirando como diciendo, pues es verdad. Porque podemos estar en cualquier otro lugar. Podríamos estar jugando a la Play, podríamos estar, yo qué sé, patinando en el paseo marítimo, podríamos estar viendo la tele. Pero me habéis llamado a mí para estar aquí, para hablar con vosotros, para transmitiros algo que va a ser bueno para vuestra vida. ¿Y qué estamos haciendo? Pues poco. Pero la pena, hermanos, es que eso también pasa con los adultos. Si solo pasase con los adolescentes, gloria a Dios. Pero pasa igual con los adultos. Personas de recorrido, personas con 30, 40, 50 años en la fe, y no han traído a nadie a los pies de Cristo. Eso es tristísimo, hermanos. Triste, no, tristísimo. 40 años en la fe y no he dado testimonio a nadie, y nadie ha venido porque yo le haya testificado. ¿Vosotros creéis que eso es bíblico? Sinceramente, ¿creéis que eso es bíblico? Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque a lo mejor aquí no hay personas de 40 años, pero sí hay de 20, o de 10, o de 5, o de 1. La aspiración, hermanos, de esas personas que estáis caminando en la fe y que lleváis un año, espero que no sea estar 30 años en la misma realidad sin que nadie reciba un mensaje de mí para acercarse a Jesús. Espero de corazón que no sea esa realidad, porque os vuelvo a decir, no es bíblica. Y eso es desobediencia a Dios. Siento decíroslo así, pero eso es pecado por omisión, porque no haces lo que Dios demanda que hagas. Y vuelvo a apelar, y como yo posiblemente, no sé si me vais a volver a invitar a predicar, me voy a permitir esa licencia, yo os voy a retar, hermanos, os voy a retar de verdad y de corazón, a que cambiéis vuestra actitud y vuestro pensamiento y vuestro corazón si no estáis acercándoos a otros. Tenemos que llevar el mensaje a Tenerife, y los únicos que tienen ese mensaje es la Iglesia de Jesucristo. Nadie más, ni una ONG, ni un político que no sea cristiano, va a llevar el mensaje. Y van a hacer buenas labores, a lo mejor, el político no, pero la ONG sí. La ONG va a hacer una labor humanitaria, va a estar ahí de forma altruista, dadivosa, de corazón, recibiendo las pateras, con esos africanos que a lo mejor tienen ébola o no, haciéndoles accesible que formen parte de. ¿Y la Iglesia qué hace? Tenéis ahora un servicio también que abriréis para el barrio, ¿verdad? No es un mercado, es un rastro, ¿no? O un benéfico y tal. Perfecto. Donde la gente va, puede comprar de forma mucho más accesible. Bueno, eso es una buena cosa. Pero después, ¿quién lleva el mensaje del Evangelio? ¿Quién les predica el Evangelio? Yo os animo, y el pastor ya os dirá cómo, pero yo os animo a que asumáis el reto de una persona por año. Yo voy a seguir trabajando en mi iglesia, a ver si me hacen caso, de una persona por año. Una persona por año, y ponerla en oración. Que no solo tenéis que poner una, podéis poner 20, pero si os centráis en una, pues en una. Que después de esa oración podéis dar testimonio a 5, gloria a Dios. Pero es que yo sé y tengo conocimiento, hermanos, que hay hermanos de nuestras iglesias que no oran por nadie. Y eso no puede ser tampoco. Que ni siquiera ore porque se convierta alguien. Hermanos,
La última cosa más triste que me ha pasado es sentir que hay personas que no tienen ni amistades fuera de la iglesia porque han cortado todas las relaciones, porque se han centrado solamente en las cosas de la iglesia. Y ahora cuando tú les dices, bueno, ¿y tus amigos? No, yo no tengo amigos. Y digo, ¿cómo que no tienes amigos? Y dice, no, yo, claro, los fui dejando en el camino. Porque, claro, como tenía cosas en la iglesia y venía tal, y ahora ¿quién vas a evangelizar? Si has dejado a tus amigos botados en el camino, ¿en pro de qué? De las actividades. De las actividades. Porque no es otra cosa, actividades de la iglesia. Familias que has dejado también, familiares que has dejado en el camino, y les dicen, no, perdona, que es que este sábado tengo una iglesia, no puedo irme a tomar una... No, es que es el cumpleaños de mi abuelo, no, tampoco puedo. Hermanos, si no tenemos personas a las que llevarle el Evangelio, ¿cómo vamos a evangelizar? Yo sigo diciendo, es más fácil evangelizar y dar testimonio a un conocido, bueno, si le has dado un buen testimonio, claro está, que a un desconocido, de verdad os lo aseguro. Para mí, yo he hecho ambas cosas y es mucho más difícil una persona que no conozco de nada, plantármele delante con una sonrisa y ven que te voy a explicar. ¿El que más explicar el qué? No, que te voy a dar el mensaje tal, y déjame tranquilo. Y es difícil, hermanos. Ahora es mucho más fácil. Si ya he echado un testimonio, si he ido plantando, he ido sembrando, he ido regando en esa relación para dar el mensaje del Evangelio. Que el Señor os bendiga, que el Señor os ayude y que el Señor nos ayude a todos a seguir haciendo su obra.